En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Desde niños nos han enseñado que el Antiguo y Nuevo Testamento forman un bloque, una unidad. Ambos son la revelación de Dios a los hombres. Y hay aspectos de esa revelación de Dios a los hombres que nos revela el Antiguo Testamento y otros que nos revela el Nuevo Testamento. Ambos son complementarios. Sin uno, el otro quedaría inconcluso. Sin el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento quedaría inconcluso y no podríamos comprenderlo en su plenitud. Y sin el Antiguo no podríamos comprender alguno de los aspectos que nos enseña el Nuevo Testamento. Es como cuando uno tiene que construir una casa. Primero empieza por los cimientos, después construye la estructura, termina con la techumbre, paramentos, y después tienes que poner todo lo demás necesario, electrodomésticos, el ajuar, la cama, las sillas y todo lo que es necesario para que esa casa sea habitable. Lo mismo ocurre con el Antiguo y Nuevo Testamento. Nos sirven y nos ayudan a saber cómo es Dios, y cercenar una parte del mismo nos haría incurrir en un error. Y desgraciadamente vivimos una época donde se habla mucho de la misericordia y paternidad de Dios y poco del señorío y los derechos de Dios. El Antiguo Testamento, en síntesis, nos enseña solo hay un único Dios, porque el pueblo de Israel en un primer momento era un pueblo politeísta, creía en varios dioses, vivía en un contexto donde los pueblos vecinos eran así, y él mismo cayó en ese politeísmo, hasta que poco a poco el Señor le fue enseñando que solo existe un Dios creador de todo, que ese único Dios creador de todo es el Señor de lo que existe, y por lo tanto ese Señor tiene derechos y la criatura tiene deberes para con su Señor. La primera lectura de hoy nos recordaba cómo los sacerdotes que ofrecían sacrificios a los Baales, que eran ídolos, pues no tenían resultado sus oraciones y súplicas, porque Baal es un ídolo que no existe, es creación de los hombres. Solo existe un único Dios, un único Señor. Por eso creo que es importante que no perdamos nosotros de vista este aspecto. Cristo nos revela, en el culmen de la revelación de Dios a los hombres, que ese Dios único, todopoderoso, Señor, que tiene derechos también a nosotros, a su criatura, creada a su imagen y semejanza, la eleva a la condición de hijo, porque nos ama y nos quiere, porque sufre cuando nosotros caemos en el pecado, envía a su Hijo al mundo, y ese Hijo nos eleva a la condición de hijos adoptivos, haciéndonos parte de la familia de Dios. Y por eso Jesús enseña a sus discípulos a rezar la oración del Padre Nuestro. Y dice, cuando vayáis a rezar, rezad de esta manera: Padre Nuestro. Es decir, nosotros tenemos una relación con Dios que está basada en la paternidad. Dios me ama, Dios me quiere, pero esa paternidad es complementaria con el señorío de Dios, no es contradictoria, no se enfrenta. Para poder respetar verdaderamente los derechos de Dios Padre, tengo que respetarle como Señor, creador y dueño de todo lo que existe. Yo todavía recuerdo cómo cuando era un niño,
no sé por qué, lo habría escuchado en alguno de mis amigos, pues le dije a mi padre que yo quería ser su amigo. Y mi padre, que estaba un poquito chapado a la antigua, ¿para qué nos vamos a engañar?, me dijo: hijo, yo amigo tuyo no voy a ser. Soy más que tu amigo, soy tu padre. Daré la vida por ti, te protegeré. Mientras que los amigos muchas veces los tienes hoy y mañana desaparecen. Un padre, una madre, es mucho más que un amigo. Un padre y una madre te han dado la vida. Un padre y una madre están velando por ti. Un padre y una madre siempre sufren por sus hijos, siempre, aunque sean adultos, aunque se hayan emancipado. Los amigos tienen una relación distinta con los otros amigos. Por eso creo que es importante que no lo olvidemos. Cristo no ha venido a abolir la ley y los profetas, es decir, no borra el Antiguo Testamento, sino que al contrario viene a darle plenitud, viene a enseñarnos que ese Dios todopoderoso, que nos creó por amor a su imagen y semejanza, por amor y misericordia nos eleva a la condición de hijos, por amor y misericordia envía a su Hijo al mundo para salvarnos. Pero ahí queda la pregunta: Dios te ama, ¿tú estás respetando a Dios como debes? Si sabes que es Dios y Señor, además de Padre, ¿le estás tratando como debes? ¿Estás dando las obligaciones que tienes porque eres hijo y criatura de Dios? ¿O por el contrario, solamente vienes a aprovecharte de tu Padre Dios, pero no le estás amando, no le estás respetando, porque no estás cumpliendo con tus deberes para con Él? Si respetáramos a Dios, nuestra fe no entraría en crisis cuando no comprendemos los planes de Dios. La Virgen María, educada en la verdad del Antiguo Testamento, que Dios es Señor, cuando recibe el anuncio del ángel, simplemente dice: he aquí la esclava del Señor. ¿Por qué? Porque Dios tiene derechos y ella sabía que tenía obligaciones para con Dios. Y cuando vinieron los momentos difíciles y ella no comprendía los planes de Dios y tenía que abrazar el dolor, el misterio de no comprender por qué Dios permitía que su hijo muriera en la cruz, no desesperó. Y no desesperó no por no tener problemas, sino que no desesperó porque le habían enseñado que Dios es fiel, cumple siempre su palabra y por lo tanto de Él te puedes fiar. No debes rebelarte contra Él porque es el Señor, te ama y sabe lo que te conviene. Pidamos al Señor que tengamos una fe firme, basada en la verdad revelada y no en una invención que nos hemos hecho, en un Dios creado a nuestra imagen y semejanza que es falso, que es un ídolo, que tú te lo creas como ese Dios calcetín para que te lo pongas del derecho o del revés, para que te diga lo que tú quieres, aunque eso que tú quieres que te diga no es la verdad y no te conduce a la vida. Ser fieles a Dios nos asegura estar en el camino de la verdad que nos da la libertad y la salvación. Pues que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie.